nosotros en esta noche se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y vamos a estar haciendo una referencia de los versículos 1 al 10, pero quiero tomar esta noche solamente como punto de partida el versículo 3, y espero que usted esté ahí en su casa, que tenga su Biblia, porque hay unos detalles impresionantes en este pasaje de la Escritura, que aunque yo sé que muchas veces ya lo hemos leído, nos han predicado, siempre la palabra de Dios tiene algo hermoso, precioso, nuevo para nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en Juan capítulo 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, es impresionante este texto. Hacemos una oración y después de la oración entonces nosotros empezamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde noche. Padre, te damos muchísimas gracias por tu santa y bendita palabra, y te suplicamos y rogamos que tú nos hables a través de ella, que tu nombre santo y bendito sea altamente glorificado, que tu palabra cumpla el propósito en nuestros corazones, y que, Señor, esta noche salgamos bendecidos, salgamos motivados, salgamos desafiados por tu palabra, pero por sobre todas las cosas, Señor, que tu nombre sea glorificado. Te pido que tú bendigas a todos los que están conectados, los que nos están escuchando esta noche, tarde noche. Derrama tu bendición, derrama tu gracia, derrama tu misericordia, tu benevolencia, tu provisión. Y en este tiempo difícil, Señor, necesitamos mucho de tu protección. No la apartes de nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta noche es una expresión sublime de adoración. Estamos en Juan capítulo 12, del versículo 1 al 10, y algo que nosotros queremos hablar en esta tarde noche es que los evangelios no cuentan todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo o todo lo que le hicieron al Señor Jesús. ¿Cómo nos hubiera gustado conocer otras demostraciones de reconocimiento al Hijo de Dios como esta que encontramos en Juan 12? El Evangelio de Juan dice en los escritos que no cabrían. El Evangelio de Juan dice que los escritos de los milagros que hizo Jesús no cabrían en el mundo, en una biblioteca en el mundo, pero le damos gracias a Dios por lo que sí se escribió, lo que nos ha llegado hasta este día, y creo yo que es de estimable valor. Y entre las escrituras de mayor estimación se encuentra este episodio de María ungiendo al Señor. Para poder entender su significado total, es necesario conocer el contexto del tiempo, el lugar, el ambiente en que ocurrió este evento. Entonces, lo primero que quiero que usted lleve en su mente y en su corazón en esta tarde es que cuando estamos en este capítulo 12 de Juan, ¿sí? Es el tiempo en que el Señor Jesús va a estar en la última Pascua sobre la faz de la tierra. La Pascua había sido instituida como fiesta en Egipto para conmemorar la pasada del ángel de Jehová sobre las casas de los israelitas, cuando mata a los primogénitos de Egipto sin tocar a los primogénitos del pueblo de Dios. La Pascua también es conocida como la gran fiesta de la liberación nacional, o también es conocida como la fiesta del ángel que pasó y acabó con los egipcios. En el tiempo de Jesús, del Señor Jesús, la fiesta duraba como Pascua solamente un día, pero era seguida por otra celebración de 7 días que los judíos lo llamaban los panes sin levadura, o el Hatmatzot, como usted ya lo sabe. Ahora, algo que llama mi atención, y yo sé que esto usted lo sabe, pero sería bueno que yo se lo recuerde para que usted lo tenga ahí como un dato, que la Pascua tiene un orden, y dicen los judíos un sidur o un seder de Pesaj.
Y lo primero que hacían en esos días es que había una lectura de algo que se llamaba la Agadá. Esa Agadá era la historia de cómo Dios había rescatado al pueblo de Israel de Egipto. Todavía no existía la Biblia como nosotros la tenemos, pero leían esa porción donde ellos leían, recordaban, rememoraban, y entonces ellos se acordaban de lo que Dios había hecho por ellos al rescatarlos de Egipto. Y después en la mesa ellos ponían un hueso de cordero, que se llamaba la ceroa, luego un huevo cocido, que se llamaba Beitzá, que era una figura, un tipo del corazón del faraón. Ponían hierbas amargas, el maror, que tipificaba la amargura de haber estado bajo la opresión en Egipto. Luego también comían una mezcla de manzana rallada, canela y nueces, que a eso ellos llamaban jaroset, y eso les hacía recordar a ellos que la arcilla y el barro la habían utilizado para oprimirlos, para hacerlos tener trabajos forzados, pero que a la vez esa tierra que les había traído aflicción era una tierra que les podía traer bendición. También utilizaban una verdura consistente en apio y perejil, y eso lo llaman en hebreo carpas, y eso significa que ellos, al ser plantas verdes, simbolizaba que estaban entrando al tiempo de la primavera, y en el tiempo de la primavera había fertilidad, había fruto, había bendición. Entonces estaban saliendo de la esclavitud, pero ellos esperaban ver una bendición que venía de parte de Dios. Usaban agua salada, ahí remojaban esas verduras. El agua salada significaba las lágrimas que ellos habían derramado en medio de la aflicción, no solamente como esclavos, sino cuando mataron a los primogénitos. Y luego ponían un plato con 3 panes sin levadura, el matzó. Usted sabe que el matzó, el pan sin levadura, fue instituido en la fiesta porque no les dio tiempo de leudar la masa y tuvieron que comer deprisa esa noche que pasó el ángel. Pero los 3 panes simbolizaban a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Luego ponían 4 copas de vino que simbolizaban las etapas en que Dios los trajo como rescate del pueblo de Egipto. Estamos hablando que primero Dios los rescata del hambre, los lleva a Egipto, los prospera, los bendice, pero después cuando ellos empiezan a multiplicar, empieza la matanza, derramamiento de sangre, Dios manda a Moisés, y después ya cuando están ahí por varios años y Moisés crece, entonces viene el tiempo de la liberación, vienen las plagas, la sangre untada en las puertas, y el ángel de la muerte que pasa de largo esa noche. Entonces esas 4 copas simbolizan toda la sangre que ellos derramaron, pero también la sangre, la eficacia del Cordero Pascual. Y al final ellos ponían una copa de vino al centro donde todos tomaban, y en esa copa ellos simbolizaban, o ellos les daban la esperanza de que Elías, el profeta, iba a venir, iba a traer una bendición sobre ellos. Entonces, todo esto es los elementos que constituían esa fiesta de la Pascua. Decimos que era un día más 7 días de la fiesta de panes y levaduras. Las 2 fiestas duraban 8 días. Era una celebración muy alegre, pues se conmemoraba, entonces dijimos, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y la eficacia de la sangre del Cordero Pascual que había sido untada en los postes de las puertas para salvarlos de la muerte. Algo que me llama mucho la atención es que los judíos de todas partes de la nación y del mundo alrededor de ellos venían a Jerusalén para recordar el acto de Dios en favor de su pueblo escogido. Usted no lo sabe probablemente, pero es importante decirle esto, que habían judíos en Asia, habían judíos al norte, hacia el Líbano, habían judíos hacia el oriente, hacia la India, hacia esos lugares de oriente, y ellos venían y se juntaban ahí y celebraban Pascua, pan sin levadura, primicias, que era en una semana todo, y esperaban hasta el día del Pentecostés, porque muchos de ellos tenían propiedades que rentaban, y cada año ellos venían a la fiesta, y en esa fiesta ellos celebraban, y sobre todo celebraban la independencia. Entonces era una fiesta de mucho gozo y de mucha bendición. Es como el día de la independencia aquí con nosotros. La ciudad se llenaba todos los años de celebradores de esta fiesta, que habían esperado este tiempo con gran expectativa,
y daban a Jerusalén un verdadero ambiente de fiesta. Y quiero decirle que este tiempo era una ocasión perfecta para que Dios llevara a cabo la obra de la redención de toda la humanidad. Entonces el cordero de la primera Pascua y todos los corderos sucesivos que habían sacrificado habían apuntado por generaciones a esta Pascua y al verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en Juan 1:29 Juan había profetizado cuando Jesús vino a él para ser bautizado en el Jordán, dijo algo tremendo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Jesús, que sabía que su hora había llegado, dice a sus discípulos con enorme calma y certeza, porque Jesús ya entendía que él iba a morir, ya entendía que era su última Pascua. Jesús estuvo en esta tierra 3 años y medio, en su ministerio, pero él celebró 4 Pascuas. Ahora vea esto, lo que dice en Mateo 26:2, dice, Jesús le dice a sus discípulos y les dice esto, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y les dice algo, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esta sería la última semana del Señor Jesús en la tierra. Dentro de poco se presentaría todo el drama de su pasión, la crucifixión, la sepultura y la resurrección. Pocos días después de que estaban aquí en Betania y que lo llevaran ante el concilio en Jerusalén, Pedro lo negaría y una vez que lo llevan preso al Señor Jesús, todos los demás discípulos huyeron temerosos por salvar sus vidas, pero no se detendrían a pensar lo que había dicho su maestro, que lo iban a crucificar, como que ellos estaban tan metidos en la fiesta, en la liberación de Israel, en agradecerle al Señor por lo que había hecho, que no se estaban dando cuenta que Jesús les estaba dando una palabra y una señal del tiempo difícil que estaba él viviendo. Estaban listos, amados hermanos, para entregarse al espíritu de la celebración que reinaba en Jerusalén, en las aldeas circunvecinas como Betania. ¿Para qué pensar en cosas tristes precisamente en este tiempo? Después de todo no había ningún movimiento visible. O sea, ellos pensaban, pues no está pasando nada. O sea, estamos yendo a Betania, nos prepararon una comida, Lázaro resucitó, vamos a la casa de Simón el leproso. Entonces las autoridades no pasa absolutamente nada. Y entonces una de las preguntas es, ¿por qué él les habría dicho que en unos días lo iban a crucificar? En Marcos 14:1 dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes y levadura. Dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Entonces, vea esto, mientras él se los lleva a Betania y se van con él, algo muy interesante que sucede es que mientras tanto los judíos, los escribas, los fariseos, están pensando cómo prenderlo con algún acertijo, con alguna pregunta para pescarlo y matarlo. Entonces, algo que también llama mi atención es que ellos no querían que aprendera el Señor Jesús y llevarlo preso durante la fiesta para que no se provocara un alboroto, porque ellos se iban a ver muy mal. Pero Dios, que es el soberano del universo, frustraría los planes de estos fariseos y de estos judíos para realizar los suyos. ¿Por qué razón? Bueno, yo pienso lo siguiente. El acto de la redención de todos los hombres no podría llevarse a cabo ni en secreto ni en silencio, sino que tenía que ser algo abierto y en medio de los miles de los festejantes que estaban ahí durante la fiesta de la Pascua. Entonces la crucifixión de Cristo y su resurrección serían presenciados por muchos testigos que después darían evidencia de los acontecimientos. Usted sabe que una vez que él resucita 3 días después, se abren los sepulcros, hay un montón de gente que se levantó y toda la gente que estuvo ahí fue impregnada por el poder de la resurrección y de la vida, y fue una evidencia que nos ha marcado hasta este tiempo. Hoy nosotros estamos aquí porque Él vive, y porque Él vive nosotros vivimos. Entonces vean qué cosa tan curiosa, mientras unos estaban tramando matarlo, otros estaban tramando honrarlo. Entonces Jesús decide pasar el último fin de semana antes de su muerte en un pueblecito que para él era predilecto, a 3 kilómetros de Jerusalén. El Señor tenía buenos amigos ahí en Betania. Betania significa casa de los dátiles. Entre los amigos que Jesús tenía ahí estaba Lázaro,
sus hermanas Marta y María, y Simón al que llamaban el leproso. Jesús había sido un huésped frecuente en casa de Lázaro. Usted ya sabe que Marta solía servirle con todo su corazón y María no se cansaba de escuchar su conversación, pero Lázaro le debía la vida. Entonces, amados hermanos, la familia entera estaba dedicada al servicio del Señor. Jesús los amaba entrañablemente y ellos lo amaban a él. Pero vea qué cosa tan interesante. O sea, Marta servía, María escuchaba, Lázaro era el amigo, le daban hospedaje, Simón el leproso hace la comida. Y toda esa gente estaba alrededor de él sirviéndole. Y es algo similar a lo que pasa en la iglesia. Hay gente que trabaja, hay gente que es hospedadora, hay gente que invita a gente, hay gente que lo único que quiere es escuchar la palabra del Señor y no hacer nada en los talentos, etcétera. Pero lo que es importante es que todas esas personas son componentes de la obra de Dios y también son componentes para que usted y yo podamos aprender y ver cosas que Dios puede hacer, bendito el nombre del Señor, que Dios puede hacer en la iglesia y a través de nuestra vida. Entonces, algo también que llama mi atención es que Simón estaba en deuda con el Señor. Él había sido un leproso, Jesús lo había sanado. Es Simón quien hace la cena, invita a Lázaro, invita a sus hermanas. Y en el versículo 2 dice, hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaba sentados con él a la mesa. Esto significa dos cosas. Número uno, que cuando dice que Marta servía, el griego da a entender que había mucha gente, que no eran solamente ellos cuatro, sino que había mucha gente que había sido invitada porque había gran expectación. ¿Por qué? Porque ellos sabían que él era el Mesías, ya sabían que era el Mesías por el milagro de Lázaro, pero también ellos querían ver a Lázaro porque había sido resucitado, pero también ellos estaban esperando qué va a hacer ahora este hombre para cuando entra a Jerusalén, este Mesías nos va a liberar del yugo romano, qué es lo que va a pasar. Entonces había mucha expectación. Sin embargo, en el versículo anterior dice que Lázaro estaba sentado a la mesa, Marta le servía, pero es María la que otra vez logra tocar o prender el corazón del Señor Jesús. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. La escritura dice que mientras los hombres estaban recostados a la mesa, disfrutando de la compañía del Señor, viene María con un vaso de alabastro, perfume de nardo puro muy valioso, y rompe el sello. Y vea esto que le voy a decir. Lo ideal es que ungiera al Señor desde la cabeza hasta los pies y que después enjugara sus pies con su cabello. ¿Por qué? Porque el perfume de nardo era diseñado para echarlo sobre la cabeza y que descendiera sobre la barba y sobre toda la vestidura de las personas. Sin embargo, nadie de los que estaban ahí esperaba que María hiciera eso. Y yo creo que el único que sí sabía, que quizás sí entendía lo que estaba pasando era el Señor Jesús. No, amados hermanos, hay algo que me llamó mi atención. No tenemos la reacción de todos los presentes. Porque aquí en el capítulo 12 de Juan, solamente uno de sus discípulos, pero es seguro, amados hermanos, que hubo de todos los que estaban allí en la casa reacciones. Uno que fue Judas dijo que era muy costoso y que ese dinero se pudo haber utilizado para ayudar a los pobres. Pero quiero decirle, amados hermanos, cuando esta mujer toma el perfume y lo derrama sobre el Señor, solo cabían dos reacciones o dos acciones o dos respuestas: asombro y aprobación, o ridiculizar y reprobar la acción de esta mujer. Quiero decirles, el acto había sido extraordinario. A ninguno otro que estaba ahí se le había ocurrido hacer nada semejante con el Señor Jesús. Simón y Lázaro, creo yo, tenían muchísimo que agradecerle al Señor y expresaron su aprecio al departir con él en una cena, al hospedarlo, y siempre estaba ahí la hacendosa de Marta sirviéndolo. Ahora, una de mis preguntas que surgen, porque hay una reacción de Judas: ¿se sentirían incómodos por lo que había hecho María? ¿O estarían celosos por no haber hecho más por el Señor? Y casi les puedo asegurar que ellos no sintieron eso porque ellos amaban al Señor. Quizás ellos sí apreciaron la expresión de María.
aunque sin comprender todo su significado. Yo creo que cuando ellos se dieron cuenta de eso, yo creo que Lázaro dijo, híjole, este me sacó de la tumba después de 4 días. Marta dijo, híjole, en lugar de haber estado sirviendo a todos y estar más preocupada por lo que nos vamos a comer cuando regresemos al templo, ¿no? Yo creo que Marta dijo, lo más importante era estar a los pies del Señor. Y yo creo que Simón, el leproso, en lugar de decir, bueno, yo a todo el mundo le he hablado del poder de Dios, de que me sanó, de que me quitó la lepra, de que me liberó, yo creo que él debió haber pensado, bueno, está bien hablar de eso, pero quizás sería muy bueno también haber dado algún dinero, haber adorado al Señor como esta mujer lo hizo. Pero mire a Judas, que era el tesorero, y según lo que dice aquí la escritura, era un hombre que no era muy honesto. En Judas 12:6 dijo, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, aquí la traducción dice que era una bolsa, pero la realidad es que era una cajita donde se echaba el dinero. Usando a los pobres como excusa, usando a los pobres como pretexto, ofrece un mejor uso para la ofrenda de María. No porque estuviera genuinamente interesado en los pobres, sino porque la codicia lo había dominado por encima del aprecio que algún día vio de haber tenido por nuestro Señor Jesucristo. Algo que llamó mi atención, que son detalles que en otras ocasiones nosotros perdemos, es que una libra de nardo puro son 327 gramos de nardo puro y van mezclados con aceite de olivo. Y algo que llama mi atención es que este nardo dice que era puro, genuino, era de lo original, de lo más preciado, y esta libra de nardo puro valía el salario de un año, valía más de 300 denarios. Un denario era una moneda de plata que le daban a un jornalero por un día de trabajo. Entonces, para Judas, lo que María había hecho era un mero desperdicio, era algo extravagante. Él tenía sus planes propios para ese dinero y sin quererlo, María había desatado una cadena de reacciones que iban de lo sublime a lo despreciable. Yo supongo que hubieron unos ahí que alabaron y glorificaron al Señor, pero también hubieron algunos que dijeron, ay, esta mujer, ay, este hombre, cómo se dejó. Y nuevamente creo yo que María había escogido la mejor parte y esa mejor parte no le sería quitada por nadie, porque fue ella la que inició el ambiente de una verdadera adoración. ¿Cuál era el ambiente espiritual en esa cena? Mientras que Simón y Lázaro eran dos hombres íntegros que amaban al Señor y no se cansaban de dar testimonio del poder de Jesús para sanar y para resucitar, creo que solamente ministraron a la necesidad emocional del Señor. Marta, agradecida por lo que el maestro había hecho con su hermano, fiel en su papel de servidora, se preocupó por la necesidad física, hay que atenderlo, hay que darle de comer, que no le falte nada. Pero María ministra su necesidad más íntima, la espiritual. Lo que hace es un verdadero acto de abandono personal a la adoración de un ser divino, porque para ese momento María ya sabía que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. María ha identificado al Señor por una revelación del Espíritu Santo y en un episodio tan importante como cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solo la inspiración divina pudo haber motivado a uno a decir tal cosa y a la otra, a esta mujer, a proceder de esa forma. Entonces, María entendía cosas que los otros no se habían detenido a meditar. Los discípulos no las comprendieron hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día del Pentecostés y todo lo que el Señor dijo e hizo cayó en su lugar a la luz de la Escritura y a la revelación del Espíritu Santo, pero esto sucede exactamente 2 meses antes del Pentecostés. Entonces, la incomprensión de parte de los discípulos no ocurrió por falta de comunicación de parte del Señor. Jesús se los había dicho, pero es lo que a veces a nosotros nos pasa, nos dicen algo, escuchamos por aquí, nos sale por acá, porque andamos tan metidos en otras cosas o no ponemos atención, no estamos sensibles, no estamos afinados a lo que Dios nos dice, pero su actitud de escuchar de estos hombres había sido totalmente diferente a la de María. Esta mujer demostró algo,
que ella sabía oír al Señor y que el Señor también le confiaba la información, le confiaba sus secretos. Entonces María reconoce no a Jesús de Nazaret, sino que reconoce al Cristo, al Mesías, al ungido, y su respuesta es caer postrada a sus pies, y sin embargo, para llegar ahí tuvo que superar alguna serie de obstáculos. Y es algo de lo que esta noche yo le quiero compartir. Fíjese bien, amado hermano, lo primero que ella tuvo que brincar como un obstáculo de tipo personal es el qué dirán. Lo que lo que ella fue impulsada a hacer iba contra toda expresión lógica, en desacuerdo con su condición de mujer. ¿Por qué le digo esto? Soltarse el pelo en público. No sé si usted sepa qué significa eso. ¿Qué pensaría la gente de ella por soltarse el pelo? Que era una mujer liviana, y si se malinterpretaba su acción como algo sensual entre él y ella. Quiero decirle, amados hermanos, que era costumbre que solo las prostitutas traían el pelo suelto. Ahora vea esto, la honra, la de él y la de ella, entre los hombres quedaría destruida. Nadie jamás había hecho tal cosa. Por eso cuando vemos un evento similar con la mujer pecadora que viene y con su pelo lava los pies del Señor Jesús y con sus lágrimas, ese es otro evento, no es el mismo. Vea esto, aquel dice, si supiera quién es la mujer, ¿por qué? Porque las prostitutas traían el pelo suelto en ese tiempo, y ella agarra y cuando ve al maestro, ella se suelta su pelo y derrama el aceite, y entonces enjuga o seca con su pelo sus pies. La segunda barrera es de tipo social, las costumbres de la época. Una mujer en la sociedad judía en los días del Señor Jesús nunca se atrevería a interrumpir una comida servida en una mesa llena de hombres. María quiebra más que un vaso de alabastro. También rompe con todo lo que es tenido por aceptable en el comportamiento personal de una mujer en sociedad. Entonces María supera las barreras personales y sociales con tal de obedecer el impulso de su corazón motivado por el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿le indica algo a usted en su manera de adorar? Lo que le quiero decir en esta tarde es, usted y yo tenemos que entender que Dios quiere y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y que la alabanza y la adoración que nosotros le damos al Señor, la tenemos que hacer para agradarlo a Él, para honrarlo a Él y para causarle placer al corazón del Señor. Ahora, esto que hace esta mujer a mí me recuerda, por ejemplo, el Salmo 133. Y mire cómo dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y vea cómo dice después, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo estoy seguro que este ungimiento de pies llegó a la cabeza de Jesús, llegó a su mente, a su emoción, a todo lo que él era. Y entonces él fue bendecido y él estaba siendo preparado porque en medio de sus discípulos y de toda esa gente, la única que estaba entendiendo lo que estaba por venir era esta mujer. Y luego dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo, amados hermanos, destaca la armonía del amor fraternal y puede referirse a la familia, pero la intención del salmista es hablar de los hermanos del pueblo de Dios. Probablemente este salmo era cantado cuando los israelitas iban caminando a las fiestas en Jerusalén, en este caso la Pascua, en este caso Pentecostés, en este caso tabernáculos y las de fin de año. Y quiero decirles en esta noche que realmente es bueno y es agradable cuando los hermanos en el pueblo de Dios se aman y viven en armonía. Ahora, este salmo utiliza dos metáforas que se usan y enfatizan lo agradable, beneficioso de tal armonía. Quizá a nosotros no nos parece un cuadro tan agradable pensar en aceite cayendo sobre la cara, la barba, la ropa de un sacerdote. Pero usted tiene que recordar conmigo varias cosas. La primera es que en un lugar seco y en un lugar desértico, el aceite siempre era refrescante, pues aliviaba la piel seca. Además, el salmista está
pensando en el aceite de la unción con que era ungido el sumo sacerdote, según Éxodo 30, del 22 al 33. Este aceite, amados hermanos, usted sabe que era de una preparación especial que incluía varias especias aromáticas. Quiero decirle, cuando esta mujer derrama el aceite, el lugar se llenó con un aroma exquisito, y quiero decirle que aunque aparentemente solamente ungió los pies, afectó a todo el cuerpo y afectó a toda la gente que estaba ahí. La otra figura del salmo es que el rocío de Hermón es agradable y es refrescante, especialmente en un país semidesértico. Y el otro detalle del salmo es que viene sobre los montes de Sion. Quiere decir que es un monte más alto que todos los demás montes y que riega a todos los montes. Y el monte de Sion está lejos, pero hasta allá, aunque esté lejos, llega la bendición. Y yo quiero que ahí donde usted esté, el Señor le bendiga en esta noche y la unción de su espíritu toque su vida. Como el copioso rocío que caía del Hermón, que cae con un poder fertilizador sobre los montes de Sion, así esta unidad da frutos de buenas obras. Entonces Hermón era el monte más alto de Israel, era conocido por el rocío que caído. El monte de Sión estaba lejísimos del lugar, pero el salmista no puede dejarlo fuera cuando habla de la bendición de Dios, porque el rocío, la bendición afecta a todos, los cubre a todos, tanto a los grandes como a los pequeños. Entonces, amados hermanos, en ambas metáforas, tanto el aceite como el rocío, ¿sí?, hay una figura de descender. Quiere decir que Dios baja y bendice a quien le adora en espíritu y en verdad. Entonces el perfume, voy a decirlo así, fue derramado sobre la cabeza del Señor, que descendió sobre su barba hasta el borde de sus vestiduras, sus pies, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, enviando bendición y vida eterna a una mujer que impregnó con su fragancia el cuerpo del Hijo de Dios. Esa fragancia en el cuerpo físico del Señor duraría solamente un corto tiempo, pero la fragancia espiritual del acto de adoración de esta mujer lo acompaña para siempre. Hay un proverbio que dicen los judíos, dice así, mire, el perfume de un buen aceite se extiende del dormitorio al comedor, mientras que el buen nombre se extiende de un extremo al otro del mundo. En esta forma, la fama del ungimiento se extendería hasta los fines del mundo, cumpliendo la profecía de Jesús. Quiero decirles, casi 2000 años después nos llega a nosotros, siguiendo el mensaje de las buenas nuevas donde quiera que se predica, y siempre vamos a recordar este hecho, tanto de María como de la mujer pecadora que ungieron los pies del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que tenemos de este pasaje de la Biblia? Ciertamente el cuadro no estaría completo si faltara cualquiera de sus protagonistas. Los mismos elementos están siempre presentes en todo acto de adoración. Está el Señor, que es el centro de la atención. Quiero decirles, si Él no está presente en todo lo que se hace, entonces nuestra vida, nuestro ministerio, todo lo que hagamos en la iglesia es un desperdicio. Lo más importante, amados hermanos, no es que hagamos un show. Lo más importante es que alabemos, que adoremos, que demos gracias al Señor, que lo agrademos, que nuestra alabanza y nuestra adoración suba, nuestra gratitud, alabanza y adoración suban en honor grato a su presencia, y cuando eso suba, Él encienda con su fuego divino nuestros corazones, nos prenda, y entonces nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Y la otra cosa, la predicación, la enseñanza, que cumple el plan y el propósito del Señor. Entonces, si Él es el centro de la atención, si no es quedar bien, si no es llamar la atención, si no es tener más adeptos, si Él es el centro de la atención, vale la pena lo que hacemos. Entonces, la otra cosa importante es, no hay verdadera adoración si no tenemos conciencia de la presencia del Señor. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para hacernos una realidad en la persona del Hijo de Dios. O sea, nosotros debemos estar sensibles, debemos saber cuando el Señor está ahí. Y yo quiero decirles,
Él casi siempre está ahí, pero a veces nosotros, como andamos desconectados, como andamos distraídos como los discípulos, no nos percatamos, no tenemos la conciencia de que el Señor está ahí. Pero yo quiero decirles en esta tarde, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Número 3, cuando otros no entiendan lo que nosotros hacemos, quiero decirles, el Señor saldrá siempre en nuestra defensa y en nuestra justificación. Hay gente que nos critica por lo que hacemos, pero nosotros tenemos que tener esta convicción. Si Él es el centro de la atención y de la adoración, adelante. Si estamos conscientes de su presencia, adelante. Y número 3, no importa lo que los demás digan, Él va a defendernos y Él va a justificarnos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús a la ofrenda de María revelada en la dinámica de la adoración? Fíjese bien, número 1, Él le da completa libertad de venir a Él, con todo lo más precioso que tenemos para ofrecérselo sin reservas. Entonces yo espero de ustedes, amados hermanos de la iglesia, que nuestra adoración no solamente sea manifestada con gritos, con alabanzas, con manos levantadas, con aplausos, con danzas, sino también con bienes, con ofrendas, con bendiciones, porque creo que Dios nos tiene encerrados para llevarnos a un nuevo nivel como iglesia y como personas en Cristo. Dice ahí en Juan 12:7, entonces Jesús dijo, dejadla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Lo que está diciendo el Señor Jesús al decir dejadla, otra traducción, Dios habla hoy, dice, déjenla en paz. ¿Sabe qué está representando? Hey, no la molesten, porque Judas fue el que habló, pero ella seguía echando el perfume y seguía limpiando los pies. Y entonces ese dejadla representa la aceptación del Señor en toda expresión de verdadera adoración. Cada vez que nosotros verdaderamente le estemos adorando, amados hermanos, Él nos va a dar la libertad de que vengamos a Él, y nada de lo que nosotros hagamos para honrarlo es demasiado. Quiero decirles, Él se merece lo mejor, Él se merece lo más costoso que nosotros podamos dar y mucho más. Y ninguna expresión de adoración es demasiada para Él. Amados hermanos, de lo recibido de su mano, nosotros les damos. Entonces yo los invito a que seamos una generación de adoradores en espíritu y de a de veras. Número 2, algo que es importantísimo en el pasaje paralelo, en Marcos 14:8, dice lo siguiente, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Sabe qué hace un adorador? Un adorador se anticipa el día cuando estaremos en su presencia, anticipa el día de adorarlo, anticipa porque sabe que en eso él va a tener una herencia eterna. Esta mujer se anticipó porque lo estaba ungiendo para prepararlo, no para cuando él muriera, sino para prepararlo para que él enfrentara la cruz del Calvario con gozo y alegría en su corazón y con un buen recuerdo. Amados hermanos, cuando nosotros nos anticipamos y estamos en su presencia, llegará un día donde estaremos con las huestes celestiales de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y quiero decir algo más, con multitudes de hombres y mujeres redimidos por la sangre preciosa del Cordero, adorando eternamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que merece toda la honra, la gloria, el honor, el poder, el dominio por los siglos de los siglos. Bendito el nombre del Señor. Ahora, tercer cosa que hace Jesús, le dice a Judas, a mí no siempre me tendréis, porque él hace su cuestionamiento, o sea, le hubiera dado a los pobres. Y mire, en Marcos 14:7 dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Amados hermanos, Jesús responde a la pregunta de los pragmáticos que no logran ver el valor de la adoración. La adoración tiene un valor muy precioso a los ojos del Señor. Cuando el Señor está presente, amados hermanos, no debe haber otra inquietud, por más válida que sea,
que sobrepasa en importancia a la de caer postrados ante Él en adoración. Amados hermanos, yo quiero pedirles por favor, cuando regresemos a la iglesia, apaguen sus cochinos celulares, porque son tiempos que tenemos que dedicar para alabar, para adorar y bendecir el nombre del Señor. Si usted está con su celular en vibrador pensando en que le pueden hablar, en que esto, en que el otro, su mente, su corazón y su espíritu no están aprovechando el tiempo más precioso que usted debe de tener. También les quiero pedir, llevemos Biblias de papel. ¿Por qué? Porque muchos dicen, la traigo en mi celular, y es triste, pero hay muchos chavos que en lugar de estar leyendo la escritura, están chateando, están mandándose mensajes. Nosotros tenemos que entender que es un tiempo precioso el que Dios nos presta cuando estamos en su casa unidos juntos, que es donde envía bendición y vida eterna el Señor, es donde envía su buen óleo, y que necesitamos estar concentrados en adorarle, amados hermanos. ¿Por qué? Porque al Señor no siempre le tendremos. Entonces, cuando el Señor esté presente, que nuestra inquietud sea caer postrados a los pies del Señor. Número 4, en Marcos 14:9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, dice, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Donde quiera que se predique el evangelio, se va a decir, se va a mencionar lo que esta mujer hizo. Quiero decirte con esto, el Señor nunca pasa desapercibida nuestra adoración. Lo que tú des para su obra, lo que tú des para el templo, lo que tú des para evangelizar a la gente, lo que tú des para ganar almas, lo que tú hagas para la obra de Dios en adoración a Él jamás lo va a dejar desapercibido. Yo he pensado que bien pudiera decir el Señor, bueno, me merezco esto y más, déjenlo ahí. Pero quiero decirles en esta noche que Él siempre toma nota de nuestra adoración genuina y nos hace saber cuando lo hemos agradado. ¿Sabe qué? Cuando nosotros lo agradamos, no hay gozo más grande que ver y saber que su presencia está con nosotros, y esa presencia nos da vida, nos da gozo, nos da alegría, nos da plenitud. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, María representa a todo adorador en espíritu y en verdad, y Dios quiere que vengamos a Él como esta mujer. Hay unas lecciones que son muy obvias en este mensaje. Número 1, es necesario que usted rompa con toda atadura personal y social que nos quiera impedir expresar nuestro amor por Él. Nuestra expresión de adoración a Él no siempre será bien recibida aún en la casa de Dios, pero si es genuina, si es con corazones puros, con manos limpias, escuche, Él la va a recibir en olor grato. Habrán reacciones que serán las mismas y en diferentes grados, pero si somos movidos por el Espíritu Santo para adorar, amados hermanos, lo único que yo les puedo decir es: adoremos el nombre del Señor. En el Evangelio de Marcos, en el 14:4, dice que cuando esta mujer, fíjense, me encantó la versión de Biblia textual, que cuando esta mujer derramó el aceite, se soltó el pelo, empezó a secar sus pies, dice que los que estaban ahí bramaron entre sí. ¿Se imagina? ¿Qué expresión tan tremenda de la Biblia textual? Bramaron. O sea, hubo una reacción de desacuerdo. Pero ¿sabe una cosa? El Señor Jesús recibió esa adoración en olor grato. Número 2, lo único que debe ocupar nuestra atención es el Señor. Si estamos más conscientes de nosotros, si estamos más conscientes del lugar o de las personas que nos rodean que del Señor, amados hermanos, todavía no hemos entrado en un ambiente de adoración. Yo les quiero pedir a los que predican, a los que enseñan de la iglesia, ustedes no traten de quedar bien, no traten de dar un buen o un excelente mensaje para que digamos, wow, qué bien enseñó, qué bien predicó. No, ustedes traten de adorar al Señor con todo su corazón, de hacerlo con toda la integridad que deben de tener, y sabe una cosa, si ustedes lo honran, el Señor los va a honrar. Lo mismo para los que tocan y cantan en el altar.
interesar. Amados hermanos, no nos debe interesar ni el lugar, ni la comodidad o la incomodidad. Lo que nos debe interesar es que venimos para adorar y bendecir el nombre del Señor. Entonces María se concentró totalmente en el Señor. Los demás, se los voy a decir, no existían realmente para ella. Ella lo único que quería era adorar al Rey de Gloria. Número 3, y termino con el mensaje. María ofreció lo mejor que tenía. Primero se dio a sí misma y también lo más valioso que poseía. Amados hermanos, nuestra adoración tiene que ser así. Que otros lo llamen una pérdida de tiempo y de energía. Ay, que vas tanto al templo. Ay, te van a salir alas. Ey, déjelos. Que el Señor se va a ocupar de esas personas. Este tiempo que invertimos es un tiempo que le agrada al Señor que nosotros lo invertamos. Bendito el nombre del Señor. No debemos medirnos cuando estamos en la presencia de Él. Es tiempo de que entreguemos todo. La adoración verdadera no se calcula. La adoración verdadera se da abiertamente. Habrán Simones, habrán Lázaros y habrán Martas, y todos ellos son importantes para que la obra avance. Y estas personas probablemente nos van a llevar hasta donde está el Señor. Pero finalmente, la adoración, amados hermanos, es una invitación a la que usted debe responder personalmente. Y la pregunta en esta noche sería, ¿y los Judas qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ¿para qué ocuparnos de ellos cuando el Señor está presente y esperando que nosotros vengamos, lo adoremos, nos postremos y glorifiquemos a la roca de nuestra salvación? Me da mucho gusto, amados hermanos, poderles compartir este mensaje. Deseo que el Señor les bendiga abundantemente y quiero que hagamos una oración. Y recuerde usted, necesitamos en este tiempo de angustia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de prueba y en este tiempo de escasez, es necesario que nosotros traigamos ofrendas de adoración que suban en olor grato a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me encanta mucho el evento. ¿Por qué? Porque después de esto, Él caminó, esta cena en Betania fue el viernes por la noche de nosotros, que ya era la noche del sábado judío. Ellos salieron de camino a Jerusalén por la tarde del sábado y entraron a Jerusalén el domingo, y la gente lo recibió con palmas, pero él ya iba ungido con el gozo del Señor para poder enfrentar el tiempo de la mayor adversidad. Si nosotros lo adoramos a Él en el tiempo de la mayor adversidad, el Señor estará con nosotros. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Oramos. Bendiciones para todos los que nos ven desde otros lugares. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Bendecimos tu precioso nombre y lo glorificamos. Y te pedimos, Señor, que no solamente te adoremos con tener una vida correcta, de tener gratitud, de cantarte cantos, de orar, de interceder en lenguas, sino que también empecemos a demostrar nuestra adoración a través de nuestros bienes, de nuestro dinero, de lo que hemos recibido de tu mano que nosotros te demos. Porque, Señor, si nosotros no hacemos eso en estos tiempos de crisis, si nosotros no sembramos, ¿cómo podremos cosechar? Ya ni siquiera hablar del diezmo, porque eso no es adoración, eso es una obligación. Pero el asunto es que tú estás buscando adoradores, gente que te adore en espíritu y en verdad. Y precisamente en este tiempo nosotros tenemos el desafío.
Señor, te damos la honra, te damos la gloria, te damos el honor, el poder y el dominio. Y te damos gracias porque tú eres fiel. Y hablamos bendición, bendición sobre toda aquella persona que te adore en espíritu y en verdad y de verdad. Muchísimas gracias por tu palabra. Aleluya. Y ojalá que todo lo que hagamos suba en olor grato a ti, que toque tu corazón, que agrade tu vida y que la bendición tuya sea como el rocío de Hermón que baja a todos los montes de Sión, y que tu vida y bendición eterna esté sobre toda la gente que son tus hijos, sobre toda la iglesia, sobre todos los que te escuchamos y sobre todos los que te queremos adorar de verdad. Muchísimas gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, gracias. No importa rebajarnos, no importa humillarnos, no importa lo que digan los demás, pero que lo que hagamos, lo hagamos para agradarte, cumpliendo tu voluntad, obedeciéndote y causándole placer a tu corazón. Muchísimas gracias, Señor. Recibe honra, gloria y alabanza en el nombre precioso de Jesús. Amén.